Se sabe que cada decisión que toma Martín de Michelis a partir de lo que ha sido, sin dudas, la gestión del entrenador como técnico de River en estos cambios permanentes de equipo, es polémica. Se sabe que hace ya mucho tiempo venimos empezando a conocer un entrenador que no se enamora del 11 de memoria, que no le interesa repetir un equipo y que está claro que de un partido al otro, en tanto en cuanto tampoco encuentre soluciones y respuestas de una formación estable, va a repetir los 11 titulares. Ahora bien, está claro que otra vez la entrada de Etcheverry en el partido contra Táchira en Venezuela propone una polémica. ¿Qué habrá que hacer con el Diablito y por qué no juega de titular? Etcheverry, a los apenas todavía 18 años, ha pasado por un montón de situaciones que quizás muchos futbolistas profesionales de muchísima más experiencia no han podido solventar. Y es la de tratar de pelear contra una condición física que claramente no lo ayuda. Cabe destacar que arrancó muy pequeño su carrera profesional. Ya desde hace muchos años nosotros venimos contando desde las primeras etapas en inferiores que había un pibito que llegaba del Chaco que llamaba la atención, que claramente su talento era innato y que muchos ya empezaban a intentar cuidarlo justamente a partir de una condición física que no lo ayudaba demasiado. Etcheverry, desde muy pequeño, cuando llegó desde su Chaco natal, con su familia trató de solventar con su talento y con sus características en la cancha la posibilidad de poder, desde lo físico, intentar defenderse un poco mejor. A veces lo logró y a veces no. En diferentes categorías lo ha hecho y por ahora en las más grandes no logra esa estabilidad que necesita, sobre todo para ser titular indiscutido. Sí, para mí lo gana de Michelis. Yo vi mucha crítica al entrenador, pero en definitiva a Etcheverry lo puso faltando 20 minutos y se convirtió en la gran figura de River, destrabó el partido. A ver, no tardó en hacer los cambios. A ver, pudo haberlo puesto un rato antes, pero lo agarró cansado, desgastado a Táchira, sí. Y ahí cuando hizo la diferencia Etcheverry. A Etcheverry no le da el físico para jugar 90 minutos, ya lo explicó de Michelis. Y hay una muestra muy clara que fue en el juvenil, en el sub-17, con gente de su categoría, con chicos como él, casi se muere de Michelis. Gringo, y el pibe Etcheverry. ¿Y el clásico ante Boca? Lo mismo. A los 60 fundió Biela. ¿Te acordás que dijimos? Le cuesta terminar los partidos. Para mí el partido pedía desde mucho antes el ingreso del Diablito Etcheverry. Era un partido, sobre todo después de lo que hizo el chaqueño en la cancha Huracán, que fue uno de los mejores de River, a pesar de la derrota, pero le cambió la cara al equipo cuando entró en el segundo tiempo junto a Solari, que fue muy peligroso el viernes en el Ducó. Pero el partido ayer pedía a gritos el ingreso de Etcheverry. Etcheverry entró a los 21 minutos del segundo tiempo y yo creo que contribuyó claramente para la victoria de River, porque es un jugador muy vertical, que tiene la mira puesta en el arco rival, que encara con su buen manejo de pelota, con su gambeta, con su habilidad, que remata desde afuera del área. Yo creo que volvió a ser muy pero muy valioso el aporte del Diablito Etcheverry.